Hola a todos, ¿cómo están? Vamos a hacer este video cortito para contar cuál es el motivo verdadero detrás de la eliminación de las cuotas para los pagos con tarjeta de crédito al exterior. Cómo están en realidad las reservas del Banco Central, los dólares disponibles que tiene el Banco Central y cuál podría ser el próximo paso para ahorrar dólares por parte del Banco Central si la negociación con el fondo se sigue demorando y mientras tanto también el FMI va imponiendo condiciones en el mercado cambiario. Antes de comenzar les recuerdo suscríbanse al canal y les recuerdo que ya tenemos habilitado el plan miembros del canal. Si se hacen miembros del canal pueden participar de 2 vivos exclusivos por mes de monitoreo económico en los cuales vamos a revisar todas las variables económicas y el contexto político. Son momentos complicados, se viene un fin de año complejo. Les recomiendo que se suscriban al canal para poder participar de estos vivos y además poder interactuar en un chat en grupo reducido con preguntas y consultas. Ahora sí, comencemos. Primero que nada voy a empezar con el tema de depósitos en dólares. Han circulado distintas fake news, rumores, versiones por internet en las cuales hablaban de un inminente corralito para los depósitos en dólares. Y se basaban en las decisiones que tomó el Banco Central la semana pasada respecto a la posición de dólares de los bancos. Voy a explicar cómo es este asunto, más allá de que salió el propio Banco Central en un comunicado a explicar que los depósitos en dólares no corrían peligro y que las decisiones que había tomado el Banco Central la semana pasada no se vinculaban con los depósitos en dólares. Pero claro, cuando se sale a aclarar este tipo de cosas, muchas veces se genera más nerviosismo en lugar de desactivar ese cúmulo de rumores, sobre todo cuando viene de fuente oficial y sobre todo cuando, digo siempre, esto empieza a generarse, no es la primera vez que ocurre, en el medio de una gran fragilidad de las reservas del Banco Central y muchas veces también con información bastante poco transparente respecto a cómo son las intervenciones del Banco Central en el mercado cambiario. El Banco Central la semana pasada, en línea con lo que voy a explicar después en este video, tratando de manera desesperada de recomponer mínimamente las reservas para intervenir en el mercado cambiario y mantener el dólar oficial planchado hasta que se llegue al acuerdo con el Fondo Monetario, tomó una resolución que lo que establece es obligar a los bancos a tener un mínimo de posición propia de dólares. Estos son dólares de los bancos, del patrimonio de los bancos y no tiene nada que ver con los depósitos en dólares. Lo que está buscando el Banco Central en otra medida, en otro parche, tratando de mínimamente incrementar la oferta de dólares y recomponer las reservas en el cortísimo plazo, es que a partir de diciembre los bancos vendan unos 600 millones de dólares que tienen hoy en cartera propia. Y es muy poca esta posición de dólares que tienen actualmente los bancos porque ya ha habido resoluciones desde el año pasado que han obligado permanentemente a los bancos a reducir su posición propia de dólares dentro de su patrimonio. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con los depósitos en dólares, los depósitos privados en dólares de los ahorristas en el sistema financiero? Nada. Los depósitos en dólares están una gran parte encajados, es decir, guardados en el Banco Central y se computan como reservas a la espera de que eventualmente vayan los depositantes a retirar esos dólares de los bancos. Y el resto, hoy una parte menor, está prestado a empresas que cobran en dólares, exportadores. Esto es el gran cambio de lo que sucedía en la época de la convertibilidad. Lo he explicado varias veces, pero lo digo resumidamente. Después de la crisis de la convertibilidad, si hubo una regla que se respetó más allá de los gobiernos, fue que no podía volver a haber descalce de monedas en el sistema financiero, es decir, que no podía haber depósitos en dólares que después se prestaran a gente que cobraba en pesos, a personas o empresas que actuaran en el mercado local y que cobraran en pesos, porque ante cualquier devaluación o suba abrupta del dólar, esos deudores iban a tener imposibilidad de devolver los dólares a los bancos y a su vez los bancos, como ocurrió durante la convertibilidad, no le iban a poder devolver sus depósitos en dólares a los ahorristas. Desde el 2002 hay una norma muy estricta que hasta ahora se ha cumplido por todos los gobiernos y los diferentes presidentes del Banco Central, que establece que solo pueden ser prestados a exportadores que cobran en dólares. Y para un exportador que suba el dólar no es algo que lo perjudica, sino que lo beneficia. Es decir,
que mejora todavía más su capacidad de repago. Actualmente los bancos están muy líquidos en dólares porque, como hemos contado también en otro video, hay mucha expectativa de que va a haber una nueva devaluación del tipo de cambio oficial, así que gran parte de los créditos en dólares que habían tomado los exportadores en el último año, en los últimos 6 meses, fueron cancelados aceleradamente, y de esa manera los bancos tienen una liquidez en dólares que no tenían en otro momento y una posición de encajes en el Banco Central mayor a los que establecen las regulaciones oficiales. Dicho de otra manera, este sistema lo que permite es que, más allá de la suba permanente del tipo de cambio que ha habido desde el 2002 hasta hoy, no haya habido nunca problemas para que los bancos devuelvan los depósitos en dólares. Y hemos tenido corridas muy fuertes sobre los depósitos en dólares. En el segundo mandato de Cristina, en los 2 últimos años, se largó una corrida que se llevó la mitad de los depósitos en dólares del sistema financiero. Cayeron en 15.000 millones de dólares los depósitos y no hubo ningún banco que tuviera dificultades para devolver esos depósitos en dólares en los 2 últimos años del gobierno de Cristina. Y después de las PASO, en agosto del 2019, también con el triunfo de Alberto Fernández, se largó una corrida de los depósitos bancarios en dólares que redujo nuevamente a la mitad los depósitos en dólares en el sistema financiero. Había, antes de las PASO del 2019, más de 33.000 millones de dólares de depósitos, y para fines del 2019, principio del 2020, habían caído a 15.000, 16.000 millones de dólares los depósitos. Y de nuevo, porque los bancos tenían prestado esos depósitos a los exportadores, pudieron devolverlos sin dificultades, y además una parte importante estaba encajada en el Banco Central como reserva ante esa corrida de los ahorristas contra los depósitos en dólares. ¿Qué está pasando en estos días? Nosotros venimos contando desde principio de octubre. Han salido unos 600 millones de dólares del sistema financiero, pero es un porcentaje menor. Estamos hablando de menos del 4% del total de depósitos en dólares, que actualmente están en unos 15.800 millones de dólares. No hay nada demasiado importante hasta ahora en términos de corrida de depósitos en dólares, y si lo hubiera, una gran parte de esos depósitos, más de 11.000 millones de dólares, están como encajes en el Banco Central y el resto están prestados a los exportadores, con lo cual no habría riesgo de devolución por parte de los bancos. Sí ha habido mucho ruido respecto a la intervención del Banco Central en el mercado cambiario cuando está totalmente en rojo con sus reservas netas, sus reservas disponibles, los dólares contantes y sonantes que tiene el Banco Central para intervenir en el mercado cambiario. Nosotros hemos mostrado varias veces que todas las medidas que está tomando el Banco Central ya en esta última etapa, después de la elección del 14 de noviembre, son medidas en las cuales está o poniendo más cepos o dejando de intervenir en algunos mercados para tratar de minimizar la pérdida de dólares y tratar de llegar al acuerdo con el Fondo Monetario con el dólar oficial estabilizado. Nuestro cálculo con el economista Amílcar Collante marca que las reservas netas del Banco Central hoy están en unos 2.900 millones de dólares, que es por debajo de la posición de tenencia de oro de 3.600 millones de dólares que tiene el Banco Central en el Banco de Basilea, en Suiza. ¿Cómo interviene entonces el Banco Central si en términos líquidos no tendría dólares disponibles? Porque está con reservas netas por debajo de la posición de oro. Los que conocen la operativa del Banco Central plantean que hay distintas formas de intervenir usando transitoriamente los mecanismos de préstamos o de uso de dólares que no pueden continuarse en el tiempo. Por ejemplo, el Banco Central tiene, no lo contamos dentro de las reservas netas, todavía una posición de unos 2.400 millones de dólares de DEG que va a usar a fines de diciembre, principio de enero, para pagar los vencimientos con el FMI. Sobre esos DEG, el Banco Central puede, con Basilea, conseguir préstamos de dólares contantes y sonantes en el corto plazo, o puede hacer un préstamo sobre las reservas de oro en Basilea para conseguir algún financiamiento de dólares adicional, o eventualmente puede estar usando o la posición de dólares que tiene Cedesa, que es el organismo que garantiza los depósitos en pesos en el sistema financiero, o eventualmente puede estar haciendo algún tipo de alquiler de los encajes en dólares, es decir, usando alguna parte de los encajes en dólares para intervenir en el cortísimo plazo en el mercado cambiario. También algo similar ocurre
ocurrió en octubre del año pasado, cuando el Banco Central también estuvo por debajo de la posición de oro de reservas, es decir, cuando se quedó también sin dólares y muy transitoriamente siguió interviniendo en el mercado cambiario con dólares que fue sacando de distintas cajas, aunque no explicitó de dónde salían esos dólares. De nuevo, ese puede ser un motivo, sí, que genere alguna preocupación o dé espacio a distintos rumores o fake news respecto a que están en riesgo los depósitos en dólares, pero en principio está claro que si el gobierno va a un acuerdo con el Fondo Monetario, lo último que haría, insisto, no se ha hecho ni siquiera en los peores momentos del gobierno de Cristina o con la corrida post-paso del 2019 o durante la pandemia, el gobierno iría a tocar los depósitos en dólares, porque si llegara a tocar o hacer algún tipo de restricción sobre los depósitos en dólares, primero que no conseguiría nada desde el punto de vista cambiario, pero además generaría una desconfianza tal que lo que ha habido hasta ahora, que han sido corridas cambiarias, se traducirían en una corrida bancaria, y este por ahora no es el problema de la Argentina. Sí, lo que está en discusión es a qué nivel de tipo de cambio oficial y de brecha cambiaria va a estabilizar la Argentina con el acuerdo con el fondo, y detrás de eso qué nivel de inflación va a tener la Argentina. Ahora sí, en las últimas medidas sobre restricciones a pagos al exterior con tarjetas de crédito. Para que se den una idea de la desesperación que hay en el Banco Central por tratar de contener la pérdida de reservas y aguantar lo más posible con los dólares que quedan, veamos los números de lo que representa hoy ese déficit de turismo en el exterior. Octubre del 2021, el último dato oficial, pago de tarjeta de crédito al exterior, que insisto, incluye no solamente el pago de servicios turísticos, sino también las compras por internet al exterior y pagadas con tarjeta de crédito locales, sumaba unos 265 millones de dólares, que es una cifra muy menor, pero ojo que venía subiendo respecto a lo que había sido en enero del 2021, que habían sido solo 140 millones de dólares, todavía en plena pandemia, y además está muy por arriba del promedio del 2021, que como les decía, estaba en alrededor de 160 millones de dólares, unos 1.900 millones de dólares anuales. Ahora, si uno va un poquito a la historia para ver cómo estuvo esta cuenta, fíjense en enero del 2017, con dólar barato, a valores de hoy de alrededor de 80-85 pesos, en ese momento el pago de tarjeta de crédito al exterior llegó a 1.400 millones de dólares. En enero del 2018, también antes de que estallara la crisis financiera en el gobierno de Macri, se llegó también a un pago de más de 1.500 millones de dólares. En enero del 2019, ya con un dólar real más alto, esa cuenta empieza a achicarse a 887 millones de dólares, y en enero del 2020 esa cuenta de pagos en tarjeta de crédito al exterior se reduce a unos 440 millones de dólares. Fíjense cómo la pandemia después achica a la mínima expresión la cuenta de tarjeta de crédito al exterior, pero cuando empiezan a reabrirse las fronteras y empieza a quedar atrás la pandemia, nuevamente empieza a crecer esa cuenta de pago de tarjeta de crédito al exterior, lo que se llama vulgarmente como el déficit turístico del balance externo, a 265 millones de dólares en el mes de octubre. Como verán, hoy son cifras muy menores, pero justamente la desesperación del Banco Central, porque está en rojo total con las reservas líquidas, las reservas disponibles, lleva a que haya tenido que cortar directamente el financiamiento en cuotas de las compras de pasajes y paquetes turísticos y otros pagos con tarjeta de crédito al exterior. Viendo este panorama, es obvio cuál va a ser el próximo paso del Banco Central si se demora el cierre del acuerdo con el FMI y si sigue el FMI metiendo la mano en limpiar todas las intervenciones del Banco Central en el mercado cambiario. Ya hemos contado cómo después de la elección del 14 de noviembre, el Banco Central dejó de intervenir en los dólares alternativos en blanco, en el contado con liquidación y en el dólar MEP, y cómo esos dólares que el Banco Central durante buena parte de la campaña electoral había defendido en una barrera de 170 pesos, después de las elecciones legislativas inmediatamente se fueron firmes arriba de los 200 pesos. Si uno ve qué es lo que queda ahora en el mercado cambiario, es un dólar oficial mayorista
de exportación e importación en 100 pesos, en el cual sigue interviniendo fuerte con la ayuda del cepo el Banco Central. Después queda el dólar turístico o el dólar de los 200 dólares por mes para atesorar con muchas restricciones, o llamado el dólar tarjeta, en 175 pesos, que es el dólar oficial más el impuesto país más la retención del 35% del impuesto a las ganancias. Y después quedan los dólares libres, arriba 200 pesos, con lo cual tiene una brecha de 100% respecto al dólar oficial. Pero fíjense que ha quedado en el medio, controlado, subsidiado, entre comillas, este dólar de 175 pesos. Obviamente, el próximo paso, si el Banco Central sigue manteniendo este rojo en las reservas y no logra acumular rápidamente dólares por el ingreso de la cosecha fina, va a ser liberar también el dólar turista o el dólar para pago con tarjeta de crédito. En ese caso, lo que debiera hacer el Banco Central es que todas las operaciones para pago con tarjeta de crédito en el exterior se liquiden en el contado con liquidación, o más precisamente en el dólar MEP. Claro que si hace eso, el Banco Central tendría que eliminar el impuesto país y la retención del 35% del impuesto a las ganancias. No es tampoco algo demasiado relevante en términos de recaudación tributaria, y hoy la prioridad es la acumulación de dólares en las reservas del Banco Central, por lo cual no sería descabellado pensar que el FMI esté presionando para que no exista más este dólar turista o el dólar de atesoramiento a 175 pesos y que sea una especie de desdoblamiento cambiario de un dólar turista libre como es el dólar MEP o el dólar contado con liquidación. El Banco Central hasta ahora se ha resistido a un desdoblamiento del tipo de cambio, tener un dólar oficial a 100 pesos y un dólar financiero libre para cursar, por ejemplo, todos los pagos de tarjeta de crédito o de servicios turísticos, con la idea de que si se hace muy importante ese dólar de 200 pesos como referencia, puede arrastrar el nivel general de precios y puede descontrolar todavía más la inflación y la estabilidad del mercado cambiario. Sin embargo, hay que seguir atentamente qué sucede en las próximas semanas con las reservas del Banco Central, porque es evidente la secuencia. Espero que les haya gustado este video y, como siempre, suscríbanse al canal, activen la campanita de notificaciones y les recuerdo, háganse miembros del canal si quieren participar de 2 vivos exclusivos para miembros por mes de monitoreo económico y político, para seguir de cerca todas las variables económicas, sobre todo en este fin de año que se viene muy movido. Ahí en los vivos para miembros tenemos un chat exclusivo para miembros en grupo reducido para hacer preguntas y consultas y para que podamos interactuar. Si les interesa hacerse miembros, ya saben, en el link abajo del video o en el botón unirme al lado del botón de suscripción. Nos encontramos en cualquier otro video o en alguno de los vivos para miembros. Chao, pásenla bien.